episodio de hoy está auspiciado por Ecoalcina, tienda de riders y paraíso para todos los amantes de la movilidad personal. Sponsor oficial de Horizonte NOA. Buen día, gente, buen día. No sé por qué hablo bajito si soy el único que está en este complejo, pero bueno, deben ser porque son las 5:20 de la mañana y estaba tomando la decisión de salir o no a ruta. Bueno, ahí lo tenemos a Pablito Viajero, a Pablito Imhoff, siempre que nos acompaña en los viajes. Y el tema es que está soplando bastante fuerte el viento. Esto yo ya lo sabía de ayer. Supuestamente iba a haber unos 35 a 39 kilómetros por hora de viento con ráfagas de 60. El tema es que estaba viendo a ver si me quedaba un día más, pero el día de mañana va a estar igual. Y al otro día llueve, así que voy a tener que salir sí o sí y voy a tener que ir con mucho cuidado. Así que ahora voy a desayunar un café, me voy a preparar bien, armarme de paciencia y esperar que haya una estación de servicio a mitad de camino, aunque sea, porque si no, tengo ciertas dudas con respecto a la autonomía con semejante viento. El viento vi que viene del sur, así que me va a estar pegando de costado la mayoría del camino. Salvo cuando salgo de aquí de Bowen, que va a estar de cola. Así que por lo menos unas 10 cuadras voy a estar feliz. Bueno, les comento a medida que avanza el día. Estamos aquí en la Ruta Nacional 188, ya hemos recorrido aproximadamente 72 kilómetros. Estoy así porque tengo frío, hace más o menos unos 14 grados, pero el viento que sopla del sur, que es el viento del que les hablé anoche y del que les hablé hace un rato a la mañana, es muy frío, es un viento muy frío, así que el estar parado acá ya te da bastante frío, sumado al frío que ya vengo chupando en la ruta desde hace más de 2 horas de viaje. Los primeros 40 kilómetros fueron tolerables, había muy poquitas ráfagas de viento fuerte y los últimos 30 kilómetros sí fueron bravos. Si bien no estoy teniendo viento en contra, tengo un poquitín de viento en contra, pero el tema es que como el viento es del sur, sopla desde allá hacia acá, entonces hay que estar constantemente corrigiendo con Hodor para que no me tire al medio de la ruta, por supuesto. Más allá de eso, estuve viendo que faltan alrededor de 144 kilómetros para llegar a Nueva Galia. En este momento, habiendo recorrido esos 72 kilómetros que les dije, estamos al 77% de batería estando quietos, lo cual hace que al ritmo actual, no sé si vamos a llegar, si siguen estas condiciones, a Nueva Galia, porque son unos 230 kilómetros hasta ahí aproximadamente. El otro tema es que por el momento en esta parada no puedo ver si hay alguna estación de servicio en el camino, por lo menos ayer no vi ninguna, y el tema es que ahora estoy sin señal de internet, así que tampoco puedo chequearlo acá. Vamos a seguir yendo a no más de 35 kilómetros por hora, y si vemos que la cosa se pone seria y realmente no hay ningún lugar para cargar, seguiremos bajando la velocidad para tratar de optimizar batería, porque ahora sí hay bastantes ráfagas que nos tiran hacia el medio y un poquitín de viento en contra que también nos juega en contra. Los mantengo al tanto. Hello, segunda parada. Como pueden ver y como habíamos anticipado y como sabíamos, el viento sigue soplando del sur constante, no amainó pero ni un poquito. Las ráfagas siguen siendo ocasionales, que me tiran al centro de la ruta,
No me quiero poner mucho de este lado porque el viento viene de allá y tengo miedo de que no me escuchen bien. Más allá de que mi micrófono tiene algo para cubrirnos del viento. Estamos en este momento al 51% de batería estando parados. Hemos recorrido un poquito más de 135 kilómetros. He estado tratando de economizar. Piensen que la velocidad máxima que tengo puesta en cuanto a alarmas es 38 kilómetros por hora. Y una nueva variable que hay que tener en cuenta ahora es que la ruta dejó de ser plana, sino que hace más o menos unos 30 kilómetros que hay subida, bajada, así que eso también lo tengo que tener en cuenta para lo que es la batería. Lamentablemente no puedo decirles cuántos kilómetros faltan porque prácticamente no hay ningún tipo de señal en toda la ruta nacional 188, no hay señal de celular, así que se corta a cada rato. Estoy estimando que me deben faltar alrededor de unos 90 kilómetros todavía por recorrer y por lo que yo vi en el mapa, que yo me lo descargué, no veo que haya estaciones de servicio de acá a unos pocos kilómetros, así que realmente estoy bastante jugado con la batería y por eso estoy tratando de optimizar al máximo para de última, bajar otra vez la velocidad máxima en cuanto a lo que es alarmas y seguir adelante y esperar que que estas bajadas y subidas que ahora se sumaron como una nueva variable no sigan estando más adelante. Bueno, ahora voy a comer algo, tengo mucha hambre, la verdad que pensé que me iba a encontrar al menos con una estación de servicio o algún tipo de parador al llegar aquí, al menos al recorrer casi 140 kilómetros, pero no, es una ruta muy solitaria, no hay reparos de ningún tipo, es así como la ven desde que salí prácticamente desde Bowen. Así que como les dije, voy a comer algo, voy a tomar algo y voy a seguir camino y prestándole mucha atención a lo que es la carga de Hodor para que nos lleve a destino. Gente, actualización salvadora. Llegamos aquí a la localidad de Unión y encontramos una estación que no solo nos provee de comida, sino que además, y más importante, nos deja cargar a Hodor, que se está ahí cargando, que estaba al 41% estando parado y todavía nos faltan unos 67 kilómetros hasta Nueva Galia. Así que salvadora esta estación porque si no hubiese tenido que reducir aún más la velocidad y creo que llegaba muy justo porque siguen las subidas y bajadas en la 188 muy pronunciadas. Así que contento de haber encontrado este oasis. Voy a comer, voy a tomar un café, al menos voy a cargar un par de horas y después retomar la marcha más tranquilo y a mayor velocidad. Después nos vemos. Llegamos. Estimados, ya estamos por ingresar a Nueva Galia, pero miren lo que me encontré en la entrada. Estas son las, no sé cómo se dicen, si aspas o hélices de, tampoco sé cómo se dicen los molinos de viento, los que generan electricidad. Miren el tamaño de estas cosas. ¡Qué locura! No puedo creer que sean tan largas y tan grandes. No. Un disparate. Tenía que parar a filmar esto. Increíble. Me estoy hospedando en el Hotel San Cayetano, atendido por Luis, que es un genio. La verdad, tipo simpatiquísimo. Ahora me estoy yendo a merendar
a la estación de servicio que está acá, en la ruta, porque en el pueblo está todo cerrado, así que me voy a venir a merendar acá, que me dijo Luis que se podía merendar. Ya dejé a Hodor cargando, increíble lo de Hodor, llegamos con aproximadamente 33% de batería después de cargar 2 horas en la estación de servicio de Unión, y se bancó todo Hodor, porque ese viento sur que ahora ya no sopla, bueno, lo tuvimos durante todo el viaje. Estoy un poquito cansado, así que por eso quería venir a merendar y después tirarme un rato, aunque sea bañarme, que tengo un chivo tremendo, y ya salir tempranito mañana a la mañana, porque tenemos que recorrer prácticamente la misma cantidad de kilómetros. Hoy recorrimos unos 234 kilómetros a puro viento sur, así que estoy cansado. Pero bueno, acá ya estamos en la estación de servicio, vamos a merendar. Espero les haya gustado este video. Si les gustó este video, recuerden que pueden hacer una obra de bien y colaborar con FUCA, con la Fundación Cáncer, y hacer una donación para que ellos puedan seguir con sus planes de docencia, investigación y prevención del cáncer. Les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo episodio.